Paso ya a presentar a nuestro conferenciante invitado de esta tarde. Creo que necesita poca presentación porque es toda una personalidad en la vida cultural salmantina. Ha participado en el programa de la experiencia también en otras ocasiones y con mucha frecuencia y asiduidad, por lo tanto también es conocido por todos nosotros. Salmantino. Yo creo que es importante también destacar a los investigadores y a los intelectuales que cultivan la tradición, la cultura y la vida popular de la provincia y de la ciudad. Estudiante de la Universidad de Salamanca, donde se licenció en Filología Hispánica y donde ha desarrollado su trayectoria de formación. Director del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca, una institución a la que lleva vinculado más de 40 años y en las que ha desarrollado una ingente labor de desarrollo, de estudio, de análisis de las tradiciones culturales, de las tradiciones populares y del patrimonio etnográfico e inmaterial. Un tema bien interesante sobre el que tiene muchísima obra de investigación detrás de todos esos temas que presenta. Más de 50 libros y más de un centenar de artículos en diferentes revistas, en periódicos, en revistas especializadas, con un sinfín de títulos, con títulos tan atractivos que yo no me resisto a citar alguno de ellos, seguro que muy conocidos por todos ustedes. Brujería y otros oficios populares de la magia. La muerte dormida, cultura funeraria en la España tradicional, la España pintoresca del siglo XIX o usos y costumbres del nacimiento, matrimonio y muerte en Salamanca. Algunos de los muchísimos títulos entre esos centenares de artículos que les he citado, pero estos son los títulos que a mí más me llamaban la atención, unos títulos muy sugerentes, unos títulos muy atractivos que desde luego pues dan ganas de ir a esos artículos y de ir leyendo, y es un interés que se incrementa a medida que uno va leyendo y pasando las páginas de esos libros y de esos artículos. Ha participado y ha impartido conferencias en numerosos centros, en numerosos institutos e instituciones de investigación, de trabajo, especializadas en universidades, y ha participado en muchísimos medios de comunicación, en la prensa, en radio, como en Cadena SER, en Onda Cero, de las diferentes cadenas de la televisión nacional, con lo cual, su conocimiento lo ha difundido a través de diferentes canales. Esta tarde el título es igual de sugerente que el resto de los que les he citado. Al amor de la lumbre, ¿verdad? Qué entrañable y qué sugerente cuánto hay detrás de lo del amor de la lumbre. La cocina en la casa tradicional campesina como centro irradiador de la cultura de transmisión oral. Agradezco muchísimo a Juan Francisco Blanco, a Paco Blanco, como lo conocemos, porque comparta esta tarde con nosotros, porque haya gustosamente aceptado la invitación y porque nos ilustre y podamos aprender de todo su conocimiento. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Paz. Es un placer siempre, y los alumnos de este programa lo saben. No les extraña cada vez que ven mi nombre asociado a alguna intervención, ya saben de qué va la cosa, ¿vale? Saben que lo mío es una especie de cruzada que viene de décadas atrás en favor de eso que ahora ya se llama patrimonio inmaterial, y que parece que desde el momento en que la UNESCO le ha dado cabida en el reconocimiento de ciertas manifestaciones de ese patrimonio, parece que le damos más importancia. Pero el patrimonio inmaterial siempre estuvo ahí. Lo que ocurre es que quizá todos aquellos que pertenecemos a esta generación, mía, nuestra, quizá por haber incorporado ese patrimonio a nuestras vidas, por formar parte de nuestra experiencia, porque está integrado en nuestra cotidianidad, le quitamos importancia, le restamos importancia, pensamos que es algo anecdótico. Pero yo siempre, aquellos que me escuchan, no hay vez que yo no hable en público, que diga y recuerde e insista en que no olvidemos que esa cultura campesina, esa cultura de las gentes que nos precedieron,
era una cultura de gente iletrada, en muchos casos analfabeta incluso, pero siempre lo digo, analfabeta sí, inculta no. Y de esa cultura que debemos reivindicar como una parte de nosotros mismos es de lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a hacerlo a través de una mirada a un espacio físico, pero un espacio físico dentro del hábitat rural que tiene referentes y que tiene resonancias de carácter simbólico y también de carácter emblemático. Desde el punto de vista físico, evidentemente, ahí tenemos un plano de los muchos que podría haber de la casa campesina. ¿Cómo es la casa campesina en nuestra provincia? Pues es una casa que tiene una serie de dependencias para el ganado que a veces preceden, van por delante de la casa, esos corrales con tenadas, con cuadras, gallineros, preceden a lo que es la vivienda o bien van en la parte de atrás, dependiendo de las zonas de la provincia. En lo que es la vivienda, que es donde se aloja la cocina, la distribución siempre fue muy pragmática, está muy inteligentemente hecha, puesto que lo habitual, digamos la vivienda tipo, el primer espacio dentro de la casa es lo que llamamos el portal, que es una especie de distribuidor o de hall. Y de ese portal se pasa a distintas dependencias. Las dependencias que tienen que ver con el descanso, que suele ser una sala, ahí lo vemos, con 2 alcobas, 2 dormitorios pequeñitos, donde apenas se encajan las camas, ¿vale? Porque esa sala luego hay que aprovecharla para muchas cosas, desde la celebración de la comunión del niño al velatorio, si se muere un miembro de la familia, allí se le vela, ¿vale? Y después también desde ese portal, bueno, puede haber una escalera que suba al sobrado, al desván o alguna dependencia si la casa es alta. Y tenemos la cocina. La cocina no suele estar nunca cerca de la puerta. La cocina tradicional en muchos casos no tenía ningún vano salvo la chimenea, ¿vale? No solían tener ni ventanas porque, por una parte, la cocina sirve, y por eso en la importancia física dentro de la distribución de la casa campesina, sirve como un elemento pobre pero eficaz para la calefacción, para calentar la casa ligeramente a través de la chimenea, que es donde está el fuego, donde está el hogar, pero también al mismo tiempo por esa distribución que está fuera de la casa, alejada de la puerta de acceso a la calle, porque además no tiene ventanas, suele ser un lugar propicio para la intimidad, que esto es muy importante, ¿vale? Y en ese sentido ahí daríamos paso un poco a esos otros valores, los valores de la casa como algo simbólico y también como algo emblemático, porque la cocina se convierte en un emblema asociado a muchos significados que vamos a ir intentando desentrañar de alguna manera esta tarde. Probablemente la cocina en este tiempo en que estamos, el tiempo del invierno, las largas noches, sin otro entretenimiento, estamos hablando de un tiempo en el cual no había televisión, que fue la que hizo saltar por los aires definitivamente la comunicación que se ejercía en torno a la lumbre, en torno al fuego, en torno al hogar. Y antes que la televisión, la radio incluso, pero la radio interfería menos, ¿vale? En todo caso, antes de la televisión y de la radio, la cocina era el lugar de encuentro, donde antes de irse a la cama, se hacía de noche a las 6 de la tarde, la gente no se iba a encamar hasta que salía el sol. ¿Qué es lo que hacían? Pues en esas largas noches del invierno tenían lugar esas tertulias que conocemos como los seranos. Los seranos. Y en esos seranos es donde van discurriendo toda una serie de elementos comunicativos, porque desde luego la cocina es un territorio específico y apropiado para la comunicación, para las confidencias y para la intimidad de la familia sin interferencias externas. Así que allí se podía hablar con absoluta tranquilidad y confianza, ¿no? También es el lugar en que, precisamente por estar reunidos en torno al fuego,
porque hay que llenar mucho tiempo de ocio, insisto, sobre todo en las tardes, noches del invierno, es el lugar propicio para revivir y transmitir las costumbres, las tradiciones, los conocimientos, las creencias y las supersticiones, la cultura tradicional en general y el pensamiento tradicional al cual no se le concede mucha importancia, siendo algo capital para sostener el edificio de toda una serie de comportamientos que sin ese pensamiento que autoriza esos comportamientos difícilmente podrían sostenerse. Luego comentaremos algunos. Bueno, la cocina es ese lugar por el que discurren, porque las familias que se reúnen en torno al fuego, al amor de la lumbre, qué tarde más propicia hoy para pasarla al amor de la lumbre. Pues en torno a ese fuego, a ese hogar, es donde la gente recuerda, revive, actualiza, pues todo aquel patrimonio, aquella herencia de las cosas de antes en que los abuelos recordaban, los hijos ratificaban y los nietos escuchaban con asombro. Porque ese era el aula, igual que ahora nos reunimos aquí o en cualquiera de las facultades de esta universidad para transmitir el conocimiento escrito. Esa era una de las aulas, yo diría el aula magna, habría otras, pero esa era el aula magna del conocimiento, del legado de la tradición. Y también en torno al fuego se produce la revelación de toda una serie de personajes que anidan un poco en esa geografía mágica que nuestros antepasados conservaban del territorio. En tal lugar nunca os he contado que en los castillos, la mañana de San Juan, se aparece una mora encantada, pero que solamente se manifiesta a los hombres, no vaya ninguna mujer que no la encontrará, ¿vale? O no habéis oído hablar de los basiliscos, de los unicornios, cuyo cuerno tiene propiedades de carácter sobrenatural, de los duendes, de las sirenas. A veces estos personajes que nosotros asociamos al mundo clásico, pensamos, pero ¿cómo en la cultura rural, campesina, de gente analfabeta e iletrada puede haber noticia de personajes como las sirenas que asociamos a la Odisea? Es que son personajes, esos híbridos, esos seres imaginarios, esos seres extraordinarios, han arraigado en la cultura de tipo tradicional y en nuestra tradición encontramos cantos que hablan de la sirena de la mar, que era una bonita dama, que por una maldición la tiene Dios en el agua. Y esa idea de que el canto de la sirena logra embrujar, logra fascinar al hombre, eso está en nuestra tradición. Eso nuestros campesinos no lo tomaron de la herencia escrita. Así que estas aulas son propicias para la transmisión del conocimiento y del saber por la vía de la escritura, y la cocina era el aula magna de transmisión de esa cultura de tipo oral. Es curioso que la transmisión, la revelación de estos seres, los unicornios, los culebrones, el culebrón, esa especie de sierpe mítica que decían que era un enorme bastardo que criaba pelo y que cuando nuestras madres o nuestras abuelas iban a lavar a la fuente o iban a lavar al río y tendían la ropa en las verderas junto a las aguas de la charca o de la fuente o del río, había que vigilar, porque si mientras esa ropa se estaba secando pasaba una de estas sierpes míticas, uno de estos culebrones, entonces si tú te ponías la ropa por la cual había pasado este animal mítico sin planchar, adquirías eso que vulgarmente se conoce con el nombre de culebrón y que la medicina oficial llama el herpes zóster, ¿vale? Y que en torno a él también la creencia de que cuidado, que se puede curar, hay quien lo cura con el uso de la palabra mágica, también muy asociada al entorno del serano, de la cocina. Bueno, pero es curioso porque
había una creencia antigua, una de las que probablemente ya a comienzos del siglo XX empiezan a difuminarse, que es la creencia de que todos estos seres que están un poco en la duda de la realidad y la fabulación, de la realidad y la ficción, la única manera de evitar, de protegernos, de plantar una frontera que evite su encarnadura, que se hagan reales, es hacerlo al amor de la lumbre. El fuego sagrado de la chimenea evita la materialización de esos personajes. Así que ahí se conjugan ambas cosas, el hecho de transmitir el mito, todo lo que se asocia a ese mito, a esa leyenda, y al mismo tiempo protegernos de la posibilidad de que en algún momento pudiera adquirir forma. Evidentemente la cocina es un universo de creencias y, bueno, citaba la directora del programa, Paz Pando, citaba uno de los libros a los que yo le tengo más cariño. Aquella gente que me ha oído sabe que voy a encontrar en algún resquicio para hacer alusión al tema de las brujas, pero no porque sea una fijación, que lo es, ya lo saben ustedes, que yo le dediqué 10 años de mi vida a investigar y a hacer trabajo de campo sobre las brujas en nuestra región, sino porque hago una firme defensa de romper ese estereotipo que tenemos a propósito de las brujas. Yo no puedo olvidar que en el año 92 se publicó ese libro, que ya ha llovido. Bueno, pues en los meses posteriores la editorial me pidió que hiciera campaña recorriendo la Comunidad de Castilla y León, hablando de ese libro, para difundirlo, para divulgarlo, para que vendiera más libros la editorial, claro. Y yo no puedo olvidar cómo en algunos sitios, entre otras experiencias que no voy a traer aquí porque no es el caso, en algunos casos había gente que se enfadaba conmigo porque decía que cómo me atrevía a escribir un libro defendiendo que la brujería tradicional era algo consustancial a esta región. Hasta ese momento nadie se había atrevido a afirmarlo, ¿eh? Caro Baroja había hablado de las brujas en el País Vasco, Carmelo Lisón Tolosana de las brujas en Galicia, se había hablado de las brujas en Andalucía, incluso en Canarias, y parecía que era un terreno no abonado, que era un terreno en que todo esto, bueno, pues no había cuajado, ¿no? Y la gente me decía, ¿cómo hace? Pero usted no se da cuenta que como se extienda y la gente lea su libro y al final van a decir que qué incultos somos. Volvemos a lo mismo, esta idea de que todo el mundo de la superstición, este mundo de las creencias mágicas, está asociado necesariamente a la incultura. Primero, no es incultura, ¿vale? Y segundo, y es por lo que yo siempre que tengo oportunidad hago énfasis en esta idea, siempre insisto mucho en la cuestión de que la brujería es mucho más que una anécdota, la brujería es más que una cadena de hechos, de historias, de sucesos más o menos creíbles. La brujería, para la sociedad tradicional, ha sido la manera en que han podido tranquilizar su conciencia, en el sentido de que le ha proporcionado respuestas a preguntas que de otra manera quedarían sin responder. Es decir, que las brujas le ha permitido encontrar una justificación de un montón de cosas negativas que les pasaban cada día y que no sabían justificar, entender de otra manera que por esa vía. Que abortaba una vaca sin saber por qué. Porque claro, si come hierba, una hierba venenosa, se puede encontrar una justificación. Si un toro la embiste, pues del golpe puede provocar el aborto. Pero si la vaca está en casa y no está bien tratada y come normal, entonces la única justificación, si aborta, que es una pequeña catástrofe para la familia campesina, pues entonces seguro que es que le han hecho un mal de ojo. Las matanzas, que ya quedan reducidas a esas fiestas un poco ortopédicas que se hacen en los pueblos en estos tiempos, porque la matanza tradicional y la matanza casera queda reducida a la mínima expresión. Algunas se hacen, poquitas, pero algunas se hacen todavía. Pero la matanza, como bien saben, sobre todo aquellos que tienen la experiencia de la vida campesina, la matanza aseguraba la alimentación o un tipo de alimentación de la familia campesina durante todo el año.
asegurar la buena curación de los productos de la matanza era una verdadera obsesión para las familias campesinas y recurrían a todo tipo de subterfugios, de conocimientos, desde el hecho de vigilar efectivamente las humedades, las corrientes, etcétera, etcétera, a aquellas cuestiones que eran intangibles, que no se sabía el porqué, y ahí entraba el tema de las brujas. Pero si el tiempo ha estado seco, si la he cuidado como siempre, si no ha habido una corriente, si no ha habido nada, y hemos tenido que tirar la matanza toda al vertedero. ¿Y esto por qué? No encontramos otra justificación, ya está la fulana de tal que pasó por casa. Es decir, que la brujería es mucho más importante de lo que pensamos. La brujería es la visión negativa del mundo popular por excelencia. Así de sencillo y así de completo. Y por eso el mundo de las brujas y todo lo que rodea al mundo de la brujería tiene tanta importancia en la sociedad tradicional, hasta el punto de que en todos, absolutamente en todos los pueblos, y en las ciudades por supuesto, ha habido brujas o ha habido personas a las cuales o de las cuales se decía que eran brujas. El primer conocimiento, por eso vemos ese dibujo hecho por mi querido amigo Luis Miguel Mata hace muchos años, cuando vemos ese gato ahí, alzogato, que es un término muy salmantino, al calor de digamos, en el entorno, igual que se habla de la socampana, para delimitar el territorio, un territorio vinculado a la ciudad, el sogato es un poco eso, ¿no? El calor que afecta al hogar o a la lumbre de la cocina. Y ese gato junto a la lumbre para mí tiene dos mensajes, uno que veremos luego y otro que era la primera historia que yo escuché en torno a las brujas o en relación con las brujas, que me la contaba mi abuela. Y me la contaba una noche junto a la lumbre. Y me contaba cómo ella vivió esa experiencia de estar con su familia, con sus padres, con sus hermanos, junto a la lumbre, y en cierta ocasión entró un gato negro que se puso junto al gato de la casa arrimado a la lumbre, la familia en esa tranquilidad de saber que gozaban de la intimidad y que nadie les escuchaba, pues comentaban cuestiones referidas a la familia. Ese gato negro salió, al día siguiente todo el pueblo sabía de qué habían hablado en esa cocina. Eso se repitió por 3 noches y a la tercera noche mi bisabuelo, el padre de mi abuela, cogió una tenaza, la metió en la lumbre y cuando estaba el rojo vivo, le dio en los hocicos. El gato negro salió escapando y al día siguiente la mujer del pueblo, que decían que era la bruja, tenía los morros quemados. ¿Vale? Y eso fue la primera historia que me contó mi abuela y que en mí despertó tanta pasión que, como consecuencia de aquella revelación y desde la imprudencia que produce la juventud, tuve una discusión, qué ignorante, Dios mío, con don Julio Caro Baroja. Don Julio Caro Baroja ha sido uno de los padres de la antropología española, vinculado a la familia Baroja, vivió en la casa que tenían los Baroja en Vera de Bidasoa, una casa que está prácticamente en la Muga con Francia, en la misma frontera, a unos metros. Y esa casa, que se llama Itzea, es fantástica, conserva la biblioteca de los Baroja. Pues en aquella casa, en cierta ocasión, siendo yo muy joven, que pasé por allí, para mí Julio Caro Baroja era un dios, claro, para quien está en este tema de la antropología y de la etnografía. Hablé con él y le dije, bueno, pues que yo estaba fascinado por su libro Las brujas y su mundo, sobre la brujería vasca. Y le comenté cómo por aquí también yo creía que esto tenía tanto arraigo como allí. Y discutió conmigo que no, está usted equivocado, me decía. Está usted equivocado, no. Por allí, bueno, sí, yo tengo algunos datos, tal, pero no. Entonces yo aquello casi que me ofendió. Y fue a partir de ahí donde me propuse hacer un trabajo de campo y buscar suficientes pruebas para demostrarlo. En cualquier caso, ese gato, esas historias que se cuentan a la lumbre y que nos desentrañan un poquito la manera de pensar, la manera de sufrir, la manera de vivir, las preocupaciones, los desvelos, todo este tipo de pensamiento mágico que hoy hemos perdido, porque es verdad que hace unos días hablaba con alguien precisamente sobre la pérdida de este sentido maravilloso de la existencia, que nos permite entender la realidad de otra manera.
probablemente no sea muy científico, pero yo creo que complementa muy bien esa interpretación maravillosa o mágica de la vida, del mundo, complementa muy bien la otra, la que nos permite el contacto, la realidad pura y dura, ¿no? El contacto, la materialidad. Bueno, antes de cerrar esta referencia al mundo de las brujas, yo recuerdo que las primeras informaciones, porque yo quedaba fascinado con aquello que me contaba mi abuela, y fue mi abuela la que me habló, por ejemplo, de que una de las maneras en que las brujas se transformaban, las brujas tienen, esto es, digamos, tema de una sola charla, sin duda ninguna, pero solamente algunas pinceladas. Una de las características asociadas a las brujas es su capacidad de metamorfosis. Se pueden transformar en animales, en cosas. Y una de las cosas más curiosas en que se transforman es en remolino de polvo, en eso que dicen vulgarmente polvareda, pero que es una polvareda. Pues a las polvaredas los campesinos los llaman brujas. Y los llaman putas ciegas, y los llaman putas viejas. Y cuando van por el campo, en verano, que es cuando hay polvo, por supuesto, y se levanta un remolino, enseguida hacían así con los dedos, una cruz. Aquí vemos el dibujo de la señora y del niño incluso. Hacían la cruz con los dedos y pronunciaban algunos conjuros para que la bruja tomase otra dirección, ¿no? La protección es la manera más eficaz de evitar el influjo de las brujas, porque según la creencia, pues era bastante complicado cuando una bruja te echaba un maleficio, era complicado el resolverlo, el quitártelo de encima. Tenemos a veces referencias materiales. Hay mucha gente que no entiende por qué, por ejemplo, si hablamos de arquitectura tradicional, o hablamos de indumentaria, de cosas tangibles, hablamos de patrimonio inmaterial. A ver, el patrimonio inmaterial es todo aquello que se ha transmitido por tradición oral, aun cuando esos conocimientos, esa sabiduría o toda esa información tenga después referentes materiales. Es decir, la arquitectura tradicional es patrimonio inmaterial, aunque tenga materialidad, porque quienes construyeron aquello lo aprendieron, fueron albañiles, fueron gente que aprendió no a través de la vía escolástica, no fueron a una facultad de arquitectura, lo aprendieron por tradición de los más viejos, ¿vale? Y esto se aplica a todo. Bueno, por eso digo que esto que es patrimonio inmaterial, claro que tiene una proyección material. Por ejemplo, esta puerta que es del pueblo que antes se llamaba Pocilgas, que está bajando hacia Guijuelo, hacia Béjar, a la izquierda. ¿Cómo se llama ahora? Buenavista, gracias Santiago. Buenavista. Esta es una casa, un portón de arriba de una casa de Buenavista. Nunca en mi vida he visto un portón tan sobrecargado de cruces. Estas cruces se hacían con los ramos benditos del Domingo de Ramos. Así que son ramos sagrados para empezar. Con los ramos, no con las hojas, lo veremos que se hacía con las hojas, la gente con la navaja solía, normalmente durante la misa, en algunos casos llegaban a decir que solo se podía hacer durante la consagración. En otros sitios se decía que se podía hacer durante el sermón, con lo cual tenían más tiempo. Yo he hablado con algún cura de pueblo que me decía, sí, en mi pueblo era muy tradicional, y yo que veía que alguno era torpe, alargaba el sermón para que le diera tiempo a hacer la cruz, ¿vale? Y esas cruces que hacían durante el sermón iban después y las clavaban en las puertas por fuera. Y no la quitaban de un año para otro. De manera que ahí tenemos una sucesión de años. Por falta de protección esa casa no quedaba. Es muy importante proteger la casa. Porque la casa es un poco el templo donde la familia se siente protegida. Ya no solo la cocina, la casa. Y por eso todos los vanos de la casa, las ventanas protegidas con los ramos del Domingo de Ramos que se ataban allí. Todavía vemos en algunos balcones de la ciudad de Salamanca las palmas, ¿vale? Pero en muchos pueblos, si van por la sierra, por cualquier pueblo, todavía hay gente que ata en la verja de la ventana el ramo del Domingo de Ramos. Y hay gente que también coloca estas cruces, ya muy poquitas, fíjense cómo está esta puerta de envejecida, ¿no? Y también hacían estas cruces con las hojas del laurel. Insisto, no es que ustedes se vayan a un laurel, lo cojan y hagan esta cruz y ya. No. Tiene que ser un laurel sagrado, tiene que estar bendecido. Por consiguiente, si no es así, no serviría. Muchas gentes hacían estas cruces y las llevaban en la ropa. Y al año siguiente
hacían una nueva y tiraban la vieja. O la colocaban sobre la puerta en el interior. De la misma manera que las cruces que acabamos de ver van en la puerta por fuera, en definitiva es proteger los accesos de la casa para que no entre de ninguna manera bruja alguna y al menos sentirse protegidos. A título individual, en lo personal, pues también hay otras formas de protección. Entonces, lo más común es este amuleto, que es una mano cerrada en forma de puño con el dedo pulgar así. Esto es lo que llamamos una higa, que es un amuleto universal, existía ya en el mundo romano, pero ha pervivido hasta el día de hoy. Se ha trasladado al mundo hispanoamericano. Las figas, por ejemplo, en Brasil son muy conocidas. Hay gente que se las trae de recuerdo en madera. Lo más común de las higas es que se hagan en azabache, porque al hecho del objeto con un significado mágico se le añade el material que es mágico en sí. Por eso ahí encontramos en la imagen, vemos higa de azabache y vemos 2 higas de plata, con la misma forma. Y a veces también se utiliza en el sentido de que es una mano, aunque es una mano de un animal salvaje, una mano, en este caso una garra de tejón pequeño, es lo mismo. Todos estos son amuletos protectores contra el mal de ojo. Y ese trocito de tela que ven ahí es una réplica que me hizo una alumna hace muchos años, de García Hernández. En la provincia de Salamanca hay varios pueblos asociados a las brujas. Cipérez, por ejemplo, es uno de ellos. Pero en general también cuando se dice pueblos de las brujas, la gente dice García Hernández. Pero lo dice, yo creo que equivocadamente, porque la figura del brujo de García Hernández tuvo mucho peso en la historia del siglo XX. Era muy conocido. Cuando alguien creía que tenía un mal de ojo, iba al brujo de García Hernández. Y el brujo de García Hernández le daba a la gente esto. Era una bolsita de tela, yo creo que dentro tendría ruda, quizá tendría sal, que sería lo más común, y creían que con esto la persona se curaba. Bueno, otros amuletos, ahí tenemos una media luna, también se utilizaba para el mal de ojo, o para esa especie de mal de ojo que es el influjo maléfico que ejerce la luna llena, lo que llaman el alunamiento, y de lo cual se hablaba también en torno a la lumbre. La trucha, ese pez, que es un pez articulado, funciona más que como amuleto, como talismán, porque era un elemento que favorecía el habla en los niños y se le colgaba a los niños pequeños del fajero cuando tardaban en hablar. Incluso cuando tenían problema de vocalización o de dicción, tenían lengua de trapo, había un recurso popular muy curioso, que era coger un pez vivo, cogerlo por la cabeza, meterle la cola en la boca y apretar al pez, el pez empezaba a colear, y decían que ese coleteo favorecía el lenguaje del niño. Bueno, estamos hablando de una sabiduría. Aquí no vamos a ponerlo en la mesa de disección, y si sí o si no, y por qué, y si valía o no. No, no. Traemos el conocimiento, luego ya se investigará. Vemos también una fotografía muy curiosa hecha por este hombre, Gustav Henningsen, que es un alemán que estuvo en Galicia haciendo fotografías en los años 30, 40, yo creo que fue incluso quizá un poquito antes, y recoge una foto interesantísima, porque aquí hemos recogido en la tradición, cuando yo recorría las distintas provincias de Castilla y León hablando con los campesinos, uno de los sistemas que había para diagnosticar si una persona tenía mal de ojo era utilizar un cedazo y una tijera, igual que tienen estas mujeres, ¿vale? Se decía que cuando la persona sospechaba que tenía mal de ojo, clavaba la punta de la tijera en el cedazo, lo cogía la persona sola, y si el cedazo giraba es que tenías mal de ojo. Un diagnóstico, no sé si muy fiable, pero un diagnóstico de una enorme tradición. Y termino ya, para no perderme más en el tema de las brujas, puesto que estamos hablando de la casa y he mencionado lo importante que son los vanos, la chimenea. Por la chimenea, claro que también pueden entrar las brujas. Y como consecuencia de este temor, en algunos sitios, esto ya está menos extendido. Las imágenes que vemos aquí, que es de un buen amigo, José Antonio González, que ha hecho un artículo muy interesante sobre los espantabrujas de Villarino de los Aires, recoge en su artículo y hace un repaso, una especie de inventario de cómo en las chimeneas de esta población se colocan recipientes de cristal, se colocan recipientes de barro, incluso objetos o piedras con formas fálicas. Cuando son recipientes bien de barro o bien de cristal, pues como vemos ahí en la derecha, vemos una damajuana de cristal, solían llevar dentro agua bendita.
¿vale? De esta manera se evitaba que entraran por la chimenea las brujas. Bueno, este cuadro de Jerónimo Prieto que recoge una especie de gran reunión de brujas la noche de San Juan con la catedral al fondo, aplicándose. Es una foto, es un cuadro muy, muy interesante porque refleja muy bien la creencia de esta tierra, de que la noche de San Juan, de manera singular, en torno al fuego las brujas se reúnen y se aplican una crema, un ungüento que les permite salir volando para ir hasta los Arenales de Sevilla, donde se reúnen con otras brujas de otras partes de España, ¿no? Pues esas son las brujas con sus amigos o compañeros, que son los zánganos, los brujos, por esta tierra se les llama zánganos, sobre el cielo de Salamanca, la noche de San Juan. Bueno, sigamos, porque la cocina y el entorno del fuego, es decir, al amor de la lumbre, pues también se desarrollan algunos rituales que merece la pena tener en cuenta. Respecto de la protección de la casa y de la persona, tenemos aquí dos objetos muy significativos. Tenemos una cruz de Caravaca, que también protegía de influencias malignas y del mal de ojo, pero que protege de las tormentas de manera muy singular, para evitar que cayeran rayos en la casa. Hay muchas maneras, luego veremos algunas asociadas también al fuego, y una de ellas es esa cruz de Caravaca que ha tenido una enorme, insisto, una enorme devoción popular. Entre las morfologías de cruz, probablemente es la que tiene mayor tradición y mayor arraigo en el mundo campesino. Y esa piedra que vemos, que en una facultad como esta, que es de Geografía e Historia, pues es un poco, yo no sé si decir anacrónico o chocante, que digamos que es una piedra del rayo, porque cualquiera que haya estudiado prehistoria y arqueología dice, hombre, ¿qué dice este hombre? Si esto es una hacha del Neolítico, ¿no? Efectivamente, pero los campesinos llamaban este tipo de piedras piedras del rayo porque estaban convencidos de que caían con los rayos. Se hundían en la tierra y al cabo de los años, cuando transcurrían 7 años, año a año iban subiendo por inercia, y al cabo de los 7 años llegaban a la superficie de la tierra. La persona que se encontraba esta piedra se encontraba, es decir, para un pastor que tiene que estar siempre en el campo, para alguien que tiene que estar, que tiene que dedicarse al cultivo y que está mucho tiempo fuera de casa, la tranquilidad que le daba llevar encima esta piedra desde la creencia de que le protegía de los rayos, pueden ustedes imaginarse, ¿eh? Y yo siempre insisto en que la importancia de esto muchas veces hay que buscarla no solo en el testimonio oral que nos da la gente. Para eso los estudios y las investigaciones en los archivos documentales son básicos. Y cuando se analizan las hijuelas, cuando se analizan los inventarios para dividir las herencias, nos encontramos la valoración de muchas de las piezas que formaban parte del patrimonio familiar. Y a veces nos encontramos la sorpresa de descubrir que se le daba el mismo valor a un pedrusco de esto que a una joya de oro. Evidentemente eso es porque había cuajado en el pensamiento tradicional que el valor, que era un valor intangible, era equivalente a la joya más valiosa de la familia. Al amor de la lumbre se hacía la prueba del algodón para saber si una piedra del rayo era auténtica. Entonces, si alguien tenía duda, yo por el campo encontraba una piedra y no sabía si era auténtica, era muy fácil. Cogía una cuerda, la ataba a la piedra del rayo, la ponía al fuego y si no se quemaba la cuerda o el hilo, es que era auténtica, ¿eh? Por eso tenemos ese dibujo. Bueno, también en torno y al amor de la lumbre se van expandiendo todo ese mundo ya no de las creencias mágicas, de las brujas, de las supersticiones, sino también de las devociones populares, de cómo se resuelven los pequeños problemas que encuentran solución a través de devociones, a través de creencias en personajes vinculados al mundo cristiano. Los santos, la facilidad que tienen los santos para resolvernos aquellos pequeños problemas que en el mundo romano nos
resolvían las divinidades de aquel el politeísmo del cual en el fondo somos bastante más herederos de lo que pensamos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, este cuadro, que es un exvoto de Valdejimena, nos trae un poco esta idea de cómo la devoción a la Virgen de Valdejimena está asociada al temor, a la rabia, a la hidrofobia. Cuando un perro rabioso nos mordía, automáticamente íbamos, o la gente iba, al santuario de Valdejimena y se colocaba debajo del manto de la Virgen, con la creencia de que de esta manera, si había contraído la enfermedad, quedaba curado. Y si no, pues la enfermedad no enraizaba, no arraigaba en la persona. Bien, esa idea del fuego sagrado al que me refería y esa sacralidad del fuego del hogar que permite esa protección contra estos seres que pueden materializarse si no es al amparo de ese fuego sagrado es el que también proporciona una dimensión con características de tipo sobrenatural a elementos tan sencillos como es la leña. De manera que en la casa campesina, aparte de que se colgara en el sobrao detrás de una ventana la cruz de Caravaca para evitar que cayeran rayos, cuando amenazaba ya no es solo el aparato eléctrico, para el campesino es muy importante asegurar que el proceso que siguen, digamos, la sementera, es decir, las cosechas, los ciclos de las cosechas, se cierren de manera correcta. Y ahí siempre hay un peligro, sobre todo a medida que vamos avanzando en el tiempo, llega el verano y amaga alguno de esos nublados que puede descargar y destrozar cualquier cosecha. Para alejar esos nublados hay algunos sistemas vinculados al hogar, al fuego de la cocina, y uno de ellos es este. El día de Nochebuena se ponía un tronco a quemar y simplemente se dejaba que empezara a quemarse. Se apagaba y se retiraba y se tenía siempre ahí al lado. De manera que cuando se veía un nublado que pensábamos que podía descargar pedrisco, se cogía ese tronco, se arrimaba a la lumbre y se creía que el humo que generaba ese tronco alejaba, esparcía las tormentas, igual que esas bombas que durante algunas décadas se utilizaron mucho en nuestros pueblos. Es lo que se llama el Nochebueno, el tronco o tizón de Navidad, del cual mucha gente, quizá porque en otras regiones, por ejemplo en el País Vasco, es muy conocido. Y yo he visto cómo la gente se sorprende cuando lee estas tradiciones del País Vasco, pero señor, si es que esto es nuestra tradición exactamente igual. Ese temor a verse desbordado por un acontecimiento de carácter meteorológico que nos puede cambiar el rumbo de la vida en un año, por un año, pues se solventa con ese Nochebueno o se solventa también con el tomillo del Corpus Christi, ese tomillo con el cual se adornaban las calles por las cuales discurría la procesión, y por el hecho de discurrir la procesión con el Santísimo, ese tomillo era un tomillo sagrado. Y cuando terminaba la procesión, la gente se apresuraba a recogerlo, a barrerlo y a guardarlo en sacos. Y lo tenía también cerca de la cocina, porque no en todos los sitios tenían ese tronco de Navidad o Nochebueno. De manera que si venía un nublado, cogían un puñado de ese tomillo sagrado y lo arrojaban a la lumbre. La idea, al final, era la misma, ¿no? Hay otras formas relacionadas con el fuego sagrado que no es necesariamente la lumbre, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ya que estamos hablando del fuego, pues no me resisto a comentar cómo en nuestra tradición, también con ese sentido protector contra las tormentas, ha sido usado de manera reiterada las velas de las candelas, las velas que se utilizaban, se encendían en la fiesta de la Candelaria y se sacaban en la procesión, y también las velas del monumento de la Semana Santa. Esas velas se tenían, se guardaban en casa y se encendían cuando venía una tormenta y se rezaba el Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita, o hay varias oraciones a San Bartolomé, había varias, ¿no? Pero la confluencia en el uso de ambos recursos, pues se creía que funcionaba de una manera definitiva. En relación con la lumbre, estamos hablando del mundo campesino, para el cual la meteorología, los campesinos viven, como saben ustedes, mirando al cielo siempre, porque arriesgan mucho de su trabajo
de su vida, de su economía, de acuerdo al comportamiento un poco veleidoso a veces de ese tiempo. Y por ello, pues, ejercen y acumulan y transmiten y de alguna manera traen a colación pues ciertos conocimientos, ciertos refranes, ciertos pronósticos que tienen que ver con la meteorología asociada a la lumbre. Por ejemplo, se dice, hay un refrán, ahí lo tienen, cuando la lumbre al arder hace fragua, cerca está el agua. Es decir, cuando la lumbre bufa, eso es hacer fragua. Si alguna vez alguien ha estado en una fragua, el efecto y el sonido es parecido a cuando bufa la lumbre. Se cree que es que va a llover pronto. En otros sitios se dice que va a cambiar el tiempo. No siempre, digamos, el hecho folclórico, el conocimiento, la tradición, tiene la misma aplicación o la misma interpretación. Se decía que cuando se pegaba la ceniza a la badila o a las tenazas es que esa humedad nos anuncia que pronto va a llover. O cuando una lumbre, parece que poco dura la lumbre, como si se precipitase, ¿no? Eso es que va a helar, va a anunciar el hielo. Y ese tipo de conocimientos, repito, se aplicaban y la gente los tomaba como verdades incuestionables. Ese último es el que trae un poco a colación el dibujo que veíamos del gato de espaldas, ¿no? Si el gato se pone de espaldas o se arrima a la lumbre es que va a hacer mucho frío, ¿no? Bueno, aparte de esto hay muchos otros. He traído estos en la medida en que son pronósticos que nos hablan del tema que nos trae esta tarde y que nos ha congregado aquí. Hay otras prácticas y usos en relación con precauciones o prevenciones que hay que tener en relación con la lumbre. Por ejemplo, se deben dejar las tenazas y el badil en cruz sobre los restos de la chimenea durante la noche para que la casa esté protegida. En algunos sitios, este tipo de creencias, hay gente a la que le puede resultar familiar y hay gente que aun teniendo un origen rural, esto ya ni le suena, porque es muy irregular el nivel de conservación, sobre todo de las creencias, Pero, por ejemplo, este tipo de creencias generalmente se mantuvieron de una manera casi universal en la provincia hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A partir de ahí es cuando empiezan ya a declinar. Por ejemplo, también se dice que es de mala suerte y no debe dejarse apagar la lumbre por la noche. Por ello, además de una cuestión práctica, saben que se tapa la lumbre antes de ir a la cama, se cubre con ceniza. Esto es por una parte, por esa idea de que debe quedar algo de lumbre durante la noche para que la casa esté protegida y no haya ninguna desgracia, pero también por el hecho de que al día siguiente nosotros encendemos la lumbre nueva con las brasas que han quedado de la noche anterior. También en torno a la lumbre surgen, porque se comunican, porque la gente tiene que hablar de todo. Ay, pues fíjate, ahora me he acordado que anoche soñé con toros. Un toro corría detrás de mí y venga a correr y venga a correr y venga a correr. ¿Y eso qué será? Pues en general, soñar con toros se asocia a que va a llover. ¿Vale? En general, porque insisto, hay variantes en la provincia. Soñar con muertos, ay Dios mío, que me he soñado que mi hermano se ha muerto. Soñar con muertos, saber de vivos, se decía. O se decía que cuando soñabas que alguien se moría, le alargabas la vida. Con lo cual nunca había una interpretación negativa. Aparte de esto, pues todo, uy, me pican las manos, uy, ¿eso qué es? Cuando te pican las manos, ¿qué pasa? Que vas a recibir dinero. Que nos zumban los oídos. Eso es que hablan de ti, hablan de ti. ¿Qué te zumba, el oído, el izquierdo o el derecho? El derecho, entonces hablan bien. El izquierdo, entonces hablan. Muérdete la lengua, que automáticamente la persona que está hablando mal de ti se la muerde al mismo tiempo y no puede seguir hablando mal, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando dos personas están hablando y coinciden que eso ocurre? Dicen una palabra al mismo tiempo. Sacan un alma del purgatorio, ¿vale? Qué fácil, ya como el purgatorio no existe, pues ya esto yo creo que está fuera de uso. La cocina y el parto. No sé si alguno de ustedes saben que tradicionalmente en muchos de nuestros pueblos, sobre todo si no era invierno, en muchos casos el parto se producía en la cocina.
Y se producía en posturas mucho más naturales que las actuales. No, las mujeres antiguamente no parían en la cama, parían de pie o parían en cuclillas, lo cual facilitaba el parto, pero es que además tenían el agua caliente al lado. Y es que si se presentaba un parto muy difícil y no conseguía que el niño saliera, la mujer se agarraba de esas cadenas que cuelgan de la chimenea y que aquí llamamos las llares. Hay una canción que hace referencia a este hecho, y de esa manera, colgándose de las llares, hacían la fuerza suficiente para ayudar en el parto. Así que ese parto acompañado no de una comadrona, sino de la partera o partolera, que era una partera popular que conocía el oficio simplemente por experiencia, que ya es bastante conocimiento. La idea de que si andas al fuego, te meas en la cama, deja de andar que te meas en la cama esta noche. Las pavesas, las morceñas, que salen volando y que algunas gentes decían que eran ánimas del purgatorio. O cuando chisporroteaba la luna, que en algunos sitios los llamaban las gallinas del cura. Bueno, también ahí en relación con esas ánimas, las historias de ánimas, de muertos, ya no digamos la noche de ánimas, en que se contaba siempre el cuento de la asadura, aquel niño que, encargado por su madre de ir a comprar una asadura porque eran muy pobres, pues perdió la moneda, cuando iba camino se puso a jugar y la perdió, la olvidó y no pudo comprarla. Entonces fue al cementerio, abrió la última tumba y le arrancó la asadura del último muerto. Se la llevó a su madre, la madre la guisó y se la comieron tan rica que le supo. Y entonces por la noche llaman a la puerta y llaman, dicen, ¿quién es? Y soy una voz de ultratumba, dame la asadura dura que me arrancaste de mi sepultura, ¿vale? Y esa, bueno, sigue la historia, ¿no? Pero claro, imagínense ustedes una historia de esas a los niños, una noche de invierno a la lumbre, bueno, aquello era, bueno, que se quiten las películas de terror, porque claro, la imaginación supera la capacidad del mejor director especializado en ese tipo de cine. Bueno, también la cocina, por supuesto, tiene una relación directa con la alimentación porque allí se gestiona, ¿no? Aquí vemos una chanfaina estupenda de tipo casero, pero sobre todo más que eso es que debemos pararnos un momento a ver cómo en torno a la cocina también desciframos o desarrollamos o vemos una sucesión de cuestiones que nos comunican con ese tipo de cultura tradicional, como por ejemplo esa escuela de reciclaje que lo comentábamos antes. La sociedad parece que el reciclaje se ha descubierto y no es verdad. La sociedad tradicional era una sociedad en que no se tiraba nada, todo se aprovechaba. Las generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, han tenido que sucumbir, o han estado a punto de sucumbir a esta sociedad que hemos vivido de las últimas décadas del despilfarro y del derroche, esta sociedad de la opulencia, donde se derrochaba, donde se rompía con esta filosofía y con este pensamiento del aprovechamiento máximo, al cual nuestros campesinos en los pueblos estaban acostumbrados. Y tanto el campesino aprovechaba todo lo que tenía, incluso aquello que dejaba de usarse lo utilizaría después para otra cosa, de momento lo guardaba, el que guarda haya decían, y la mujer sabía utilizar, no se tiraba la comida, cuando se pelaban las patatas se tiraban la piel, la monda de la patata porque se le echaba a los cerdos para cebarlos, pero es que no se tiraba nada, se reciclaba, todo se sabía utilizar al máximo. Así que esa escuela de reciclaje en lo que tiene que ver con la cocina y con la alimentación era, digamos, una lección magistral cada día. También en torno a la cocina pues se desarrollaban los conocimientos que tenían que ver con las técnicas de conservación de los alimentos, los escabeches, las salazones, los adobos, los ahumados, toda esta manera en que ahora tenemos las neveras, los frigoríficos, pero antes esto no existía y había que hacerlo con los recursos que se habían aprendido de esa tradición popular, ¿no? Por ejemplo, los sabores. Hay sabores que ya no somos capaces de recordar. El pan turrao,
ese café que se hacía a la lumbre echando una brasa para rematar, ¿no? Aquellos platos elaborados lentamente al fuego que no saben igual. No es lo mismo un cocido hecho con olla express, que estará estupendo, que aquel cocido que horas y horas a la lumbre y la abuela iba y movía el puchero, le echaba un poquito de agua. Pues esas cosas, esa lentitud, claro, es que somos enemigos del tiempo en esta época, ¿no? Y por consiguiente no sabemos medir ni los buenos acabados, el trabajo bien hecho, el remate de las cosas. Eso requiere tiempo y el tiempo es un bien escaso. En la sociedad tradicional el tiempo se medía muy poco y por eso los artesanos pues se podían tirar haciendo una pieza, un pastor haciendo cualquier cosa, días, porque le daba igual, no cobraba por horas. Era otra manera de medir las obras que realizaban. Y en torno a la alimentación también esas supersticiones alimentarias que se materializaban cuando te caía el laurel en el plato, que en algunos sitios decían que era bueno, decían que era la tajada eclesiástica. El nombre de tajada eclesiástica viene por el hecho, evidentemente, de que, como los curas comían siempre la mejor tajada, pero también lo llamaban en algunos sitios la tajada de los empujones, porque nadie la quería, ¿vale? Cuando tocaba el garbanzo negro, decían que daba mala suerte. O derramar la sal, que también da mala suerte, varios años de desgracia. O el vino, que es alegría. Cuando se caía el pan, ¿qué se hacía? Se cogía y se besaba. Y luego esa idea de que si comer patatas te deja sordo, que yo creo era porque no había dinero ni para comprar patatas, entonces para que no comieras muchas te creaban esa idea, ¿no? De que comer patatas te volvía sordo, y que comer pan a las mujeres le decía que le hacía unos pechos enormes, ¿no? Bueno, hoy que la gente se opera de estas cosas, pues lo tendría mucho más fácil y más barato atiborrándose a pan. Y también al fuego de la cocina, pues se elaboraban esas obleas, que es un símbolo de la hospitalidad salmantina por encima de todo. De hecho, esa expresión de ser más cumplido que una oblea, cuando alguien, oye, es obsequioso, dice, joder, eres más cumplido que una oblea, porque la oblea es el dulce esencial. Cuando alguien llegaba a casa y tú querías, le ofrecías una perronilla y tal, pero lo básico, pero ¿cómo? Cógeme por lo menos una oblea, ¿no? Es decir, es sentirte, si aceptaba el invitado la oblea, ya tú te sentías reconfortado, ¿no? Porque aceptaba esa hospitalidad. Ahí vemos unos hierros y unas obleas. Y también en torno a la cocina se desarrollan, se fraguan y se actualizan día a día pues todas las ideas, el pensamiento tradicional, que es un pensamiento muy conservador y un pensamiento bastante machista, por cierto. El pensamiento tradicional campesino es, digamos, una especie de arcón donde se han guardado muchas ideas tradicionales en las cuales la mujer ha contribuido de una manera bastante importante. Por ejemplo, ahí es donde se machacaba las madres sobre las hijas, las abuelas sobre las hijas y las nietas, en aquellas ideas sobre las cuales se configuraba la educación tradicional de la mujer. La mujer se educaba desde que nacía para el matrimonio. Una mujer que no se casaba era una mujer fracasada. Quedarse para vestir santos era lo peor que le podía pasar. Era como un estigma. A la madre que no se le casaba una hija, y pobrecita, fíjate, que se te ha quedado la hija para vestir santos, ¿no? Como una enorme desgracia. Solamente la mujer, la única forma que tenía, digamos, de realización personal era o bien el matrimonio o bien la vida religiosa, irse al convento. Bien, por supuesto, cuando la mujer se casaba, se realizaba, triunfaba, culminaba su proyecto de vida, pero esa culminación necesitaba ser revalidada. Si no procreaba, porque el matrimonio es el marco adecuado para la procreación, es decir, para la conservación de la especie, es una manera, de alguna manera, es una manera de garantizar esa conservación de la especie. Si la mujer no conseguía quedar embarazada, porque eso sí, la culpa en un matrimonio estéril era de la mujer, nunca del hombre. Nunca del hombre. Así que la mujer que no conseguía tener hijos, pues era llamada machorra. Fíjate, es que es machorra, como una oveja que no consigue concebir, ¿no? Y de alguna manera, pues también es considerada como algo muy negativo. Yo siempre pongo el ejemplo
por aquello de que Lorca es un referente de nuestra cultura, ¿no? Y fue un escritor que reflejó muy bien el alma popular, y todos estos pensamientos tradicionales están perfectamente reflejados. Si leen Yerna, se van a encontrar con esta obsesión de la mujer machorra, de la mujer estéril, ¿no? Que es incomprendida, igual que todo el pensamiento en relación al luto, a la muerte. Pues si leen La casa de Bernarda Alba, lo entenderán. Para un extranjero puede resultar muy difícil entender los comportamientos que se reflejan en La casa de Bernarda Alba. Quienes sabemos, quienes hemos vivido y hemos recibido la herencia que nos transmitieron en relación con el luto, estas fases estrictas, se entiende muy bien esos comportamientos de Bernarda, de la sociedad que les rodea. Bueno, pues ese pensamiento tradicional referido a la mujer se fragua y se transmite en torno a la lumbre. Y ahí la mujer tiene mucha culpa, porque la mujer, al fin y al cabo, era responsable en las primeras etapas, sobre todo, tanto del niño como de la niña, de transmitir este pensamiento tradicional. Es curioso porque ese pensamiento tradicional enormemente machista no me he resistido a traer, no nos vamos a parar, la sección femenina, en el entorno de la sección femenina, es decir, en la posguerra, todo este pensamiento tradicional asociado al nacionalcatolicismo tiene un peso específico muy grande, y se distribuyen esta especie de decálogo, de la guía de la buena esposa. No tenemos tiempo para leerlo con detenimiento, pero esto enlaza un poco con esa idea de que la mujer está al servicio del hombre, el ama de casa. Luz hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente el marido. Ten lista la cena, sé dulce e interesante. Arregla tu casa para que luzca impecable cuando llegue el marido. Prepara a los niños, hazlos sentir en el paraíso, minimiza el ruido. Procura verle feliz, ponte en sus zapatos, él vendrá con todos los problemas del trabajo. Por más que tú olvídate de lo tuyo, porque lo que hay que es solidarizarte, mimetizarte con sus problemas. Escúchalo, hazle sentir a sus anchas. Y el remate. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Es demoledor, esto es para verlo. Solo con esto podríamos hacer una charla analizando cada una de esas tarjetas, ¿no? En esta Semana de la Mujer tiene un especial sentido. Evidentemente, la cocina también es un espacio físico en torno al cual se desarrollan ciertos roles de género. Yo, por ejemplo, la cocina es un territorio tabú para el varón. La cocina, en la medida en que es un territorio de trabajo. El trabajo en la cocina es algo específico de la mujer, y yo siempre lo digo porque es verdad, yo siempre lo recuerdo. Entrar en la cocina, porque siempre me gustaba curiosear, mirar a ver allí entre los pucheros qué es lo que tenía, y siempre mi abuela me decía lo mismo: que se te cae el pito, me decía, ¿vale? Claro, con una amenaza tan contundente, pues hombre, de momento uno se quedaba como estremecido, ¿no? Se sujetaba allí donde podía perder su identidad de género, pero esa amenaza, no es que te corte, no, que se te cae. Es decir, por hacer o desempeñar un rol que no es el tuyo, sino que es el de mujer, puedes adquirir las características físicas de esa mujer. Es curioso, por ejemplo, los roles de género asociados al espacio de la cocina es, por ejemplo, el tema del abastecimiento de agua. Las cántaras, las cantareras, las ollas que contenían el agua estaban en la cocina y era la mujer la que se encargaba. Y esto es algo curioso porque es universal. Esto ocurre en África, ocurre en todos los continentes. Es la mujer la que se encarga de ese abastecimiento del agua para el consumo doméstico, ¿vale? En torno a la cocina también vamos a encontrar roles específicos asociados a tareas una de las cuales mencionábamos antes, que es esta que vemos, la matanza. En la matanza hay una perfecta distribución de roles de género. El hombre mata al animal y la mujer está allí con el recipiente moviendo la sangre para que no se coagule, ¿vale? El hombre es el que descarna y la mujer es la que va a limpiar las tripas, a preparar los intestinos para después embutir,
¿vale? Hay una perfecta distribución de esos papeles. De hecho, a la hora de embutir, de meter la carne en la tripa, es el hombre el que está a la máquina y son las mujeres las que están sujetando, las que están recibiendo y las que toman la medida para que quede bien, no haya huecos, lo atan, lo pican. Esa es una tarea de mujeres. Es muy, muy, muy curioso, ¿eh? También en relación con la cocina y la mujer tenemos esas tareas interminables que a veces se desarrollan en la cocina o a veces se desarrollan en la solana, ¿vale? Ahí tenemos mujeres en una solana, que son esas tareas complementarias a las cuales no se le da importancia, pero que son básicas para las tareas de mantenimiento, por decirlo. Hay que zurcir, hay que coser, hay que remendar. Eso es lo que se hace mientras a lo mejor el hombre echa una cabezada enroscado en el escaño, por ejemplo, o allí de cualquier manera junto a la lumbre. En cualquier caso, siempre las mujeres utilizan esos espacios que deberían ser de ocio para practicar, de ocio puro, para practicar ese ocio que es productivo. Ellas están hablando, cuentan, intercambian, tal, pero al mismo tiempo están haciendo ese tipo de tareas de mantenimiento, ¿no? Y finalmente, en relación con, bueno, hay dos cuestiones últimas, me parece que me estoy alargando mucho. ¿Cómo andamos? Puf. En relación con la cocina y el ajuar que nos rodea en la cocina, es muy interesante porque en la cocina suele haber testimonio de todo ese tipo de objetos que en muchos casos ese ajuar doméstico, sobre todo lo que era en madera o era en hueso o era en cuerno, solían elaborarlo los pastores que hacían pues morteros como estos, pero que no hacían un mortero mondo y lirondo, sino que se preocupaban de decorarlo e incorporaban a esa decoración elementos que vienen del mundo tradicional, sirenas, culebrones, toros. Es decir, los motivos decorativos son los motivos que interesan al campesino, que forman parte de su legado cultural, ¿eh? O, bueno, algo tan sencillo como este especiero, ¿no? Ahí vemos unas escenas taurinas, ¿eh? O una fiambrera hecha en corcho, ¿no? Aquí vemos un pastor, vemos a la izquierda una rueca, que es una de las piezas, bueno, que ya forma parte también un poco de los fósiles culturales de nuestra tierra, puesto que aquí, es decir, la elaboración a partir de la lana, pero también la elaboración a partir del lino, estuvo muy extendida por toda la provincia. Había partes en los términos municipales específicamente dedicados al cultivo del lino. Hay topónimos que nos lo recuerdan, el propio pueblo Linares nos está hablando de eso, ¿no? Bueno, pues esos pastores que elaboraban pues también estas ruecas, ese ajuar de cocina y también instrumentos como las castañuelas, porque estaban muchas horas en el campo y disponían del tiempo para poderlo hacer. Aparte de eso, pues elementos que nos hablan ya no del arte popular de los pastores, que ya saben que el arte popular de los pastores salmantinos es el arte popular más importante reconocido por los especialistas de toda Europa, ¿eh? Desgraciadamente, si alguien quiere, siempre se lo recomiendo, tiene una magnífica representación de ese arte popular de pastores en el Museo Etnográfico de Castilla y León a través de una colección que fue digamos, el resultado de un capricho personal de don Luis Cortés Vázquez, que fue catedrático de esta universidad de francés hace años, ¿no? Pues una parte de su colección, de ese arte pastoril, de ese arte popular de los pastores, está en Zamora, que está ahí, que es para hacer una excursión y verlo con calma y disfrutarlo. Pero aparte de ese arte popular están esas piezas de los artesanos, de los alfareros, de los hojalateros, como por ejemplo vemos esta colección de candiles, pero también podrían ser faroles. Todo este tipo de piezas, y en la parte de arriba pues vemos esas piezas de cerámica popular, o este tipo de alfarería más vasta, pero que es la alfarería doméstica con la cual se elaboran las comidas y se utilizan pues como recipientes en la vida cotidiana. Observamos también algo que antes no se valoraba y que hoy, bueno, tener una fuente, un plato con estas lañas es lo más, ¿eh? Es que manda narices, ¿eh? Hasta qué punto se aprovechaban las cosas. Hoy se nos esborcilla un plato, lo tiramos a la basura. Antes no. Antes venían lañadores que venían y con unas leznas hacían el agujero con cuidado y le ponían estas grapas. Bueno,
Es que eso es tremendo, es que es de un preciosismo a la hora de... Desde luego es una maravilla. Fíjense cómo está de roto, que es que yo no sé ni cómo no se iban por ahí los caldos o lo que tuvieran que echar en la dichosa fuente, ¿no? Bueno, ahora sí terminamos con el tema del lenguaje, porque en torno a la chimenea, al amor de la lumbre, también discurren esas cosas que se cuentan y el cómo se cuentan. De alguna manera es el espacio de tiempo en que la familia dedica más a hablar, a intercambiar, a contar, y por eso surgen pues todo ese tipo de expresiones, de palabras, de los localismos, de las hablas. En los tiempos en que yo vine a estudiar del pueblo a Salamanca, en los colegios nos señalaban con los dedos porque enseguida la forma que teníamos de hablar, o bien el deje, o veníamos de la sierra y aspirábamos las haches, o utilizábamos esos palabras que solo existen en el lenguaje, y entonces nos señalaban, nos llamaban pueblerinos, ¿no? Hoy afortunadamente se han vuelto las tornas y la gente de la ciudad nos envidia muchísimo a la gente de los pueblos, pero en el tema del lenguaje por fin ha empezado a reivindicarse, ¿eh? Lo importante que es, hay programas de radio, se le da muchísima importancia a estos localismos, a estas palabras que no estando en el diccionario de la Real Academia, forman parte del castellano. Lo que pasa es que están muy acotadas a un área geográfica determinada, pero eso no quiere decir que no sea castellano, es tan castellano como el que está recogido en el diccionario de la Real Academia, ¿eh? Yo durante algunos años estuve haciendo una sección en la Gaceta Digital y aquello era una experiencia maravillosa. Estuve creo que 6 años, ¿no? Y ahí cada semana a semana colgaba una palabra, colgaba una expresión, y la gente que me encontraba me decía, oye Paco, mira, y yo siempre tenía que llevar papel o algo aquí porque la gente, yo agradecidísimo siempre a la generosidad de darme esas palabras, ¿no? Pero quiero decir que lo importante que es que reivindiquemos ese léxico como parte del patrimonio inmaterial, palabras que antes se despreciaban y en cambio pues ahora sabemos que tienen un valor y nos apetece presumir y utilizarlas y que nos digan, ¿y eso qué es? Y se lo digo, oye, eso se dice en mi pueblo y quiere decir esto, apezancar. ¿Qué es apezancar? Apezancar es dar unos pasos enormes, ¿eh? Y yo, un amigo, le he oído muchas veces utilizar la expresión apezancas como el tío Joseón, de cada zancada 1 metro. Los algos. ¿Qué son los algos? Los algos es una forma solidaria de contribuir en la boda. Días antes de la boda, en el mundo campesino, la gente más cercana iba a la casa de la boda y les llevaban algo, una gallina, un gallo, una docena de huevos, media docena de huevos, lo que fuera, porque eso era una manera de ayudar a que el gasto de la boda para la familia fuera menor. Aquí vengo a traerte los algos. No me digan que no es bonito. La joriza, y eso aparece en el romance Los mozos de Monleón. Una joriza es algo muy vinculado a la tradición festiva salmantina. Una joriza es una capea. Macanche. Hoy no me esperes que no voy a la Universidad de la Experiencia. Estoy macanche. Estar pachucho, estar enfermo. ¿Y qué son los majos? Los majos es la ropa mejor que tenemos, que nos la ponemos el día de la fiesta patronal o nos la ponemos para la boda. Oye, que mañana estoy de boda, voy a sacar los majos. Cacarique. ¿Qué es un cacarique? Pues aquella persona que va cascando todo. Entonces, claro, es muy fácilmente asociable a la vida rural donde la gallina enseguida cacarea el que ha puesto el huevo, sale cantando, cacareando, así que de ahí viene, ¿no? ¿Qué es una persona? Es un mezuca o un mezucón. La persona entrometida que se mete en todo, ¿no? Y las expresiones, espuntar el vicio. Ay, pues ya no, pero ya por lo menos he espuntado el vicio y ya me quedo tranquilo. Anda, que tenía yo unas ganas con lo que a mí me gustaba la jeta y me enteré que habían cerrado la viga y el otro día paso por allí y la han reabierto. Oye, comí una ración, ya espunté el vicio y me quedé a gusto, ¿vale? A la pata charela. Mira, ando fatal, pero yo a la pata charela para allá voy, aunque sea cojeando, arrastrándola, pero allá voy, ¿no? Tener el mortero en un lugar, que es una expresión que no se conoce prácticamente. Oye, ¿tú dónde tienes el mortero? ¿Alguien sabe? ¿La ha oído alguna vez? Significa ser de un sitio.
Oye, tú, ¿que eres de aquí? ¿Dónde tienes el mortero? Yo tengo el mortero en la alberca. Nací en la alberca. Partir o romper pajas. Cuando se rompe una relación amorosa, de amigos, no me hables, no me preguntes que hemos partido pajas. No sabemos, o romper pajas, da igual, ¿no? ¿Qué es como pandereta de bruja? Que es una expresión, no solo se conoce en Salamanca, se conoce en otros sitios. Traer a una persona como pandereta de bruja es traerla para acá y para allá, porque se decía que las brujas en las reuniones tenían una pandereta que se pasaban de unas a otras. Bueno, pues cuando a alguien lo traemos para acá y para allá, lo traemos como pandereta de bruja. Estar en boda. Cuando te sobra, cuando hay comida en abundancia, ¿vale? Se aplica a las personas y a los animales. Los animales en una primavera, por ejemplo, donde hay mucha hierba, mira, da gusto ir por el campo, están las vacas en boda, ¿vale? Pero también se aplica a las personas. O dar la hora. ¿Qué es esto de dar la hora? ¿Dar las campanadas? No, dar la hora en la vida campesina, en los pueblos, es saludar. De manera que a los niños se nos enseñaba, oye, ni se te ocurra ir por la calle y no dar la hora a la gente. Porque van a decir, pero ven, ¿y este implao quién se ha creído que es? Dar la hora es, como diría, el eslabón mínimo que permite sostener la relación entre las personas. En la vida en un pueblo, las relaciones entre las personas están, digamos, sustentadas sobre pequeños gestos que, aunque son mínimos, sí permiten mantener esa relación, ese mínimo saludo. A eso se refiere lo de dar la hora. Y finalmente, aparte de todas esas palabras, también al amor de la lumbre es cuando se cuentan, oye, aquellas oraciones se le enseñaban a los niños al levantarse, al acostarse, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, ángel de mi guarda, dulce compañía, todo ese tipo de cosas que más allá de un tiempo desacralizado como es este, de alguna manera al individuo le permitían estar más tranquilo. Se iba a la cama, rezaba esa oración y dormía como más en paz. Y se levantaba exactamente igual, ¿no? Oraciones para todo, ¿eh? Igual esas oraciones que la oración, el responso de San Antonio cuando se te perdía algo, ¿vale? Y aparte de esas oraciones que nos conectan con el mundo religioso, en determinados personajes que hacen de intermediarios, pues también los recursos mágicos, tanto los conjuros para alejar una bruja cuando viene en forma de remolino, para curar las verrugas, para curar los sabañones. Precisamente una manera de curar los sabañones y de curar las verrugas, lo mismo era, si eran las verrugas, contabas las verrugas que tenías. Cogías tantos granos de sal gorda como verrugas tenías, los arrojabas a la lumbre y tenías que salir corriendo antes de que saltaran, porque si saltaba la sal, ya, si tú lo oías, no se te curaba. Que es lo mismo que cuando ibas a casa de un vecino, tocabas, y cuando decían desde dentro, ¿quién es? Tú decías, sabañones traigo, sabañones vendo, o verrugas traigo, verrugas vendo, aquí las dejo y salgo corriendo. Y salías corriendo, y si cuando abría la persona tú ya estabas fuera del espacio visual, se te curaban. Y exactamente igual, es decir, los ensalmos son exactamente conjuros específicos para sanar o para curar. Mientras que el conjuro puede tener otras propiedades, no necesariamente para la salud. Bueno, evidentemente hay muchas otras cosas, pero sí que es verdad que todo este mundo que hemos ido desarrollando a lo largo de este rato es un mundo que tiene una intensa vida y una intensa presencia en la vida familiar que se desarrolla justamente en ese espacio físico que es la cocina y en torno a la lumbre, al amor de la lumbre que tiene esas resonancias tan afectivas, tan familiares y tan cargadas de ese patrimonio inmaterial que todos debemos hacer lo posible por reivindicar, por lo menos por conocer y por conservar en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que a mí me ha transportado en el tiempo. No sé si seguro que a todos vosotros también.
Desde luego, uno nunca se cansa de escuchar a Paco Blanco, porque es bien interesante todo lo que uno aprende, lo que uno recuerda y la forma en que lo cuenta. Entonces nos lo hace muy ameno y muy entretenido. Yo creo que tenemos que aprovechar todo lo que sabe y preguntar, aprovechar que está aquí esta tarde con nosotros para fundirlo a preguntas. A ver quién empieza. Por allí seguro que hay una expresión de algún pueblo que... No sé, la palabra macanche, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? No, Macanche no es de un solo pueblo. Yo, por ejemplo, el primer pueblo donde lo escuché fue en Erguijuela del Campo. Yo es que mi padre toda la vida, esta es macanche, esta es macanche, esta es macanche, esto es macanche. ¿Y de dónde era su padre? ¿De es? Mi padre nacido en Cuba de padres españoles, Ah. pero de la parte de mi pueblo y al Sí, pero no podemos decir de que Macanche sea específico de Erguijuela del Campo, porque es una palabra que he escuchado en varias comarcas, por eso no me atrevo a decir esta palabra es de este lugar. Por otra parte, ocurre que muchas veces cuando hablamos de salmantinismos, parece que la necesidad como de acotar que esa palabra es nuestra, solo nuestra y de nadie más. No es verdad. El otro día hablaba porque que lo sepan, si a alguien le interesa este tema, está en marcha ya y yo creo que nos tiraremos todavía quizá un par de años por lo menos para hacer un diccionario que estamos elaborando en el Instituto de las Identidades, un diccionario de las hablas de Salamanca, donde va a haber todo ese léxico que se ha recogido desde comienzos del siglo XX hasta hoy y que va a ser un trabajo maravilloso. Bueno, pues esa palabra lo hablaba el otro día con el profesor Julio Borrego Nieto, que es una de las eminencias en dialectología y en lingüística que tenemos en la Universidad de Salamanca y que participa de este proyecto, en cómo a veces no sé por qué tenemos esa especie de necesidad de decir esto es mío y muy mío, ¿no? Como los niños que conservan la cosa suya. Yo recuerdo, me voy por los cerros de Úbeda, pero no me resisto a contar una anécdota que me contaba un amigo, ¿no? De aquel niño que está el niño pequeño y está en casa y vienen unas visitas, ¿no?, de señoras mayores y dicen, ay, pero si es que este niño tiene la nariz de su padre y oye, las orejas son las orejas de su abuelo y la boca, te das cuenta que es la boca. Y el niño muy estaba con el ceño fundido, tenía una peonza y la sujeta con fuerza y dice, sí, pero la peonza es mía. Es decir, esa necesidad patrimonial. Bueno, olvidemos esa cuestión patrimonial y es a justificar lo que usted me preguntaba. ¿De dónde viene? La primera vez que yo lo escuché fue en Erguijuela del Campo, pero luego lo he escuchado en otras comarcas. Lo he escuchado por la zona del Campo Charro, lo he escuchado por la zona de la Armuña, lo he escuchado por la zona de Alba y Peñaranda y también en algún lugar de la Sierra. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es solo salmantina? No. Yo lo he escuchado o sé que también se emplea en algunas partes de Zamora, ¿vale? Pero no está en el diccionario de la Real Academia, ¿eh? decía, uy, estoy macanche, o estáis macanches a nosotros, sí. Nos decía eso, y él a los pueblos no, porque vino de Cuba con 7, 8 años, y así. El significado que yo he recogido en todos los sitios puede ser que a lo mejor algún hablante, o bien porque ha entrado en contacto con otras lenguas, no con otras lenguas, sino con otros usos de la lengua, puede a veces que derive o cambie el significado, ¿vale? En el 99% de los casos aquí se utiliza con ese significado que le comentaba. Estar macanche es estar enfermo. Eso era lo que él pretendía. Sí, 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 qué curioso. Muchas gracias. Sí, hay otra mano. Esperamos, por favor, a que nos llegue el micrófono porque si no, no se graban las intervenciones, ¿vale? Para que puedan quedar recogidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar si usted sabe el significado de la palabra privilegiado. Es que tú te privilegias. Me he privilegiado mucho. Me estoy privilegiando. No lo he escuchado. Es que habrá miles que yo no haya escuchado. Pues en mi pueblo, en el Cabaco. Sí. ¿Con qué sentido? ¿Con qué significado? Con el significado de que te apuras mucho por los demás. Ajá. A ver, es que te privilegias por todo. No te privilegies, no pasa nada. Es que todo el día te estás privilegiando por por el otro. O sea, que te preocupas de los demás. Sí. Privilegiando. Sí.
Y yo siempre lo he dicho, lo oí a mis padres Sí, del sí. Cabaco. Nunca lo había oído. Y además lo Y digo tengo a amigos diario. del Cabaco, pero nunca ha surgido esa palabra. Pues lo digo a diario. Sí, sí, es, sí. Un pan de cada día. Eso que dice me parece fantástico. Lo digo a diario. Sí, Es decir, siempre. no desterremos aquellas palabras que forman parte del patrimonio familiar, igual que otros objetos materiales. Las palabras que hemos escuchado, el macanche que utilizaba su padre, o estas palabras. Es decir, eso es algo que tenemos la obligación de conservar para que cuando lo utilicemos, si usted y yo hubiéramos coincidido en otros días, perdone, que me repita eso, ¿qué significa? Eso es fantástico, es una manera de ampliar el conocimiento del lenguaje a través de los localismos. Decía el otro día el profesor Borrego Nieto que podría haber a nivel provincial como 200.000 palabras. Bueno, pues muchas No hay gracias. quien sea capaz, yo no, vamos, de controlarlo. Muchas gracias por esa aportación. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha encantado Muchas escucharte y sigo pensando que nos has dado una lección y nos has llevado pues, a las casas antiguas. Y una palabra que a mí me ha llamado muchísimo la atención por ilustrativa, en casa de mis suegros, en verano, cuando hace tanto calor, cierra la ventana que entra el borrajo. Se decía, y nos lo han dicho muchas veces, Sí. cerrar la ventana porque entra el borrajo. Sí, yo lo escucho en algunos días. Yo creo que tiene que ver con es decir, el borrajo es el calor, ¿vale? Las brasas de la lumbre. Es que el borrajo normalmente, a ver, en el fuego, en el fuego de chimenea, se le solía echar, es el uso de la palabra borrajo que yo he conocido en mi familia. Se le echaba la paja de la paja del cereal u otro tipo de paja, y eso hacía un borrajo, hacía una especie de no brasa, porque no hacía brasa, pero sí que mantenía caliente y protegía un poquito las brasas. Entonces, lo entiendo porque cuando lo ha dicho yo he visualizado un poco esa paja encendida y el calor que eso producía. Pues es en las tardes de verano, Sí, cuando ese es sol eso, abrasador, sí, pues sí. cerrar la ventana que entra el borrajo. En la vida campesina se utilizan muchas veces comparaciones y hay un léxico que bebe de la experiencia específica campesina. Cuando decía la palabra cacarique, para alguien de ciudad que no sabe que las gallinas cuando ponen huevos cacarean, ¿vale? Pues es difícil establecer esa relación. Igual que quien no conoce lo que es la lumbre, baja, tal, pues, y no conoce, ahora ya ni siquiera la lumbre baja utiliza este tipo de borraja, no, se utiliza la leña y tal, sin más, ¿no? Sí. Pero yo sí lo he vivido eso, porque era una manera de que no se gastara tanta leña, de protegerla, etcétera. Entonces, cuando lo ha dicho, he visualizado un poco esa sensación de calor que cuando tú avivabas el borrajo, pues te venía ese golpe, ¿no? Pues muchas gracias. No, por Dios, a usted. Gracias. A propósito de lo que acaba de de lo que se acaba de hablar, sí. del borrajo, sí. es que detrás de la paja que se le ponía en mi pueblo se llamaba garrobaza, que era la paja de las algarrobas. Era la más común, la que mejor funcionaba, pero no la única. Ya. La de las garrobas era la más común, sí, pero no la única, ¿eh? Ya. Pues, y también se empleaba la expresión esa de borraja, de ¿no? borrajo. Gracias. Realmente es que esto ya queda alojado un poco en el recuerdo y yo muchas veces digo, qué pena no contarle esto a las nuevas generaciones, para que lo conozcan. Es decir, a veces la gente cree que es que aquellos que nos dedicamos a la tradición tenemos una obsesión porque volvamos hacia atrás y, hombre, no, pero yo creo que las nuevas generaciones no pierden, sino que ganarían mucho y se enriquecerían mucho si conocieran estos modos de vida, que no estamos hablando de la Edad Media, aunque se vivía como en la Edad Media. Es que esas formas de vida han sobrevivido hasta mediados del siglo XX en muchos casos. También ya saben ustedes que me pongo muy pesado en eso de la presunción de que yo segué a mano, conozco, porque eso me permite saber cómo son esas sensaciones, lo que es el trabajo físico del campo, que es una barbaridad.
es una barbaridad. Para alguien, hombre, para alguien que está acostumbrado y está entrenado en el trabajo, pero alguien como yo que estaba todo el santo año estudiando en un internado, bien protegido y de pronto al rachisol, como dicen los pueblos, de agosto, con la hoz, bueno, yo me caía redondo los primeros días, luego ya te acostumbrabas, ¿no? Es bueno saber que a veces el hombre ha tenido casi que trabajar como una bestia, ¿no? Y conocer esas capacidades de esfuerzo, a veces de esfuerzo que no había más remedio que realizar, porque cuando yo hice aquello empezaba la mecanización del campo, pero mi abuela no se podía permitir contratar una máquina de segar, porque se le iba la ganancia, se le iba en pagar aquello. Entonces, bueno, conocer ese modo de vida, por eso los museos etnográficos, a través de la exhibición de esos objetos y la posibilidad que tienen de hacerlos accesibles en el significado, en todo lo que hay detrás de ellos, si tiene un buen planteamiento museístico, pues son muy importantes. Yo creo que las generaciones que nos sucedan tienen que saber de dónde venimos. Tienen que conocer esa riqueza que ya no es útil, pero que en otro tiempo lo fue, y que sepa un poco pues cómo fuimos avanzando, cómo fuimos resolviendo las necesidades del cada día de una manera. Es decir, el autoabastecimiento, que era una fórmula habitual en la vida campesina. Los campesinos no gastaban dinero porque no lo tenían. Entonces lo que hacían era autoabastecerse. Tenían los 4 animales, la gallina que le daba huevos, la cabra que le daba leche, el cerdo para la matanza, tenían su huerto, es decir, se abastecían, incluso en algunos casos hasta elaboraban el pan y lo iban a cocer a un horno comunal cada 15 días, ¿vale? Pues ese autoabastecimiento daba al individuo un nivel de conocimientos aplicados a toda la vida cotidiana. Hemos perdido todo eso, lo hemos perdido, ¿eh? Entonces, hombre, yo no digo que, insisto, que haya que volver atrás, no, estamos muy bien donde estamos, por lo menos en algunas cosas, pero yo creo que conocer todo eso, yo siempre animo a la gente a que lo cuenten, y que yo creo que esto sí se les sabe contar a los niños, no como batallitas, porque entonces ya está la abuela contándonos la batallita, no, pero yo creo que siempre hay maneras de hacerle todo esto cercano a las nuevas generaciones. Yo a mis hijos le hablo muchísimo, pero muchas veces con Santiago, las palabras antiguas. Claro, pero tú eres un friki de la tradición. Y fíjate, como la yo. semana pasada tuvo que ir mi hijo a Madrid a trabajar, para una conferencia o lo que fuera, bueno, a trabajar. Digo, ¿pero dónde has estado, hijo? Dice, pues he estado a Madrid a buscar la caga lagarto. Que eso siempre se decía. Anda, voy a buscar la caga lagarto. Sí, pero a ti tú lo entiendes, y allí en Madrid lo dice. Ah, pero mi hijo me lo dijo a mí. Que había estado en Madrid a buscar la caga lagarto. Digo, vale, hijo, pues muy bien. Explícalo, porque ahora yo se sé va a lo quedar que es. tus compañeros. Claro, pues es ir a ganar un dinero a un sitio por hacer un trabajo. Pues he ido a buscar la caga lagarto, se decía. Señor. Y yo, bueno, expresiones de ese tipo los tengo a todos. Y a mis nietos, mi nieto el mayor, que tiene 17 años, dice muchas cosas de las que yo le digo. A mí me parece, no se va a perder. Me parece admirable. En mi familia no se pierde eso. Que lo transmitáis y que las generaciones le cojan cariño a eso. Igual que si tuvieran, pues eso, una joya de la familia, esas palabras que se conocían en el ámbito de la familia, es algo que hay que transmitir. Y luego hay palabras que tienen un significado, porque mi abuela era serrana y por ejemplo, al relleno del cocido lo llamaba hartabellacos. Ay, pues he echado hartabellaco al cocido. Y es que eso viene de cuando la francesada, pues hacían unos rellenos muy grandes para los de Napoleón, las tropas de la francesada, le llenaban la panza de pan mojado y los serranos se comían el jamón, claro, que eran muy listos. Y eso por eso se llamaba hartabellaco, pero es hartabellacos, para hartar a los bellacos. Y podía decirte alguna más, pero como tú lo has hecho muy requete bien, ven otro día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias.